Hola hermanos, el día de hoy, 11 de julio del 2022, todos los 11 de julio celebramos a uno de los patronos de Europa. Así lo declaró el Papa San Juan Pablo II en 1980. Recuerden que él, pues junto con Santa Catalina de Siena, bueno, Santa Edith Stein, ya, todavía no era santa en ese momento, pero bueno, será canonizada más adelante también ella, y junto a San Cirilo y San Metodio. Entonces, San Benito de Nurcia, San Benito Abad se le llama también. Se supone que nace ahí en lo que hoy se llama Norcia, cerca de Roma, en el año 480. Era de una familia, fíjense, estaba emparentado con San Gregorio. Por eso San Gregorio Magno, muy probablemente por eso escribió él una de sus biografías. O sea, las primeras biografías de San Benito fue San Gregorio el que las escribió. Y porque eran de la familia de los Anicios, por el lado de su papá. Bueno, era de una familia bastante noble, tuvo una hermana gemela, no se les olvide, Santa Escolástica, que de hecho él presintió la muerte de ella y unos días después murió él. Él realmente, fíjense, murió en 21 de marzo, 21 de marzo del año 547, se supone. Digo se supone porque ahí por ahí leí alguna duda que hay con respecto más al nacimiento que a la muerte, pero lo del 21 de marzo sí, era Jueves Santo, para que se den cuenta ustedes. El asunto es que pues él se va a estudiar a Roma, también parece ser que se fue escolástica con él, y se decepciona. O sea, el ambiente era un ambiente semipagano, él no se sentía a gusto, y ya tenía como 20 años más o menos, y decide irse, ¿no?, con una criada que tenía, que lo acompañaba, y se fue por ahí caminando, buscando un lugar donde estar a solas. No llegó propiamente a Subiaco, la mayoría de la gente piensa que es en Subiaco, pero no, hay un monte que queda ahí cerca, unos 2 kilómetros tal vez de Subiaco, y ahí fue donde se fue a quedar originalmente. Ahí conoció a un monje, un ermitaño más que un monje, que se llamaba Román. Y este fue el que lo inició en la vida ascética, digamos, porque originalmente lo que quería era apartarse de ese mundo, como les digo, un tanto corrupto, y entonces él quería vivir una vida un poquito más ordenada. Y entonces se fue, como les digo, y Román lo acompañó durante 3 años. A los 3 años, ya él ya tiene más o menos clara las cosas como van, qué es lo que él quiere, y resulta ser que de un monasterio que no quedaba tan lejos, que la mayoría de la gente dice que es Vicavaro, pues entonces llegaron los monjes y le pidieron que fuera él el abad, que fuera él el superior. Él les dijo, miren, yo voy a ser un poco exigente, y claro que lo fue, y no dirán que querían envenenarlo. Le metieron veneno en una copa de vino que iba a tomar, y él, como siempre, oraba sobre la comida. Ya ven, aprendan que hay algunos que nunca oran por la comida, y entonces él orando sobre la comida, sobre aquella copa de vino, no ven que la copa se quebró. Y entonces, y luego, pues consiguió un enemigo de la nada, porque como él era bien riguroso, la tradición dice que se llamaba Florencio y que era sacerdote, oigan ustedes, y entonces lo mandó a envenenar. ¿Y qué fue? Le puso veneno en un pan. Por eso, fíjense que a veces aparecen las imágenes de él con un cuervo, con un pan en el pico, porque la tradición dice que entonces llegó un cuervo, agarró el pan y se lo llevó. Y por eso no lo envenenaron. Pero total, el hombre se tuvo que ir, y ahí sí se dirige hacia Monte Cassino, ¿ok? Se va hacia Monte Cassino. Y estando en Monte Cassino, había algunos que habían sido sus grandes compañeros de Plácido, Marcio, y entonces ellos ya empiezan a formar una comunidad. Y entonces él va a fundar, de hecho, varios monasterios ahí en Monte Cassino. Hay un montón de milagros que se cuentan a partir de esto, ¿no? Estaba construyendo, se cayó una pared y pues sepultó a uno de los monjes. Él oró y pues quitaron los ladrillos y todo, y el monje estaba como dormido, ni un rasguño, todo porque había orado. Y bueno, ya les digo, hay un montón de milagros que se cuentan de él. Hizo la regla de San Benito, y esa regla, bueno, todo mundo, así lo hemos enseñado, yo que soy historiador lo hemos enseñado así, la síntesis es ora et labora, oración y trabajo, porque efectivamente él decía, miren, en una época en la que empezaba a despreciarse el trabajo manual, porque eso es de hecho se lo dejaban a los judíos, Señor Jesucristo, en fin. Y entonces él, lo que buscaba era un equilibrio, pero fíjense que la regla lo que busca es humildad, caridad, fraternidad, estabilidad. O sea, en eso se centra. Que no ande usted moviéndose, usted no sea un monje allá, giróvago, que anda visitando a todo mundo. No, estabilidad, que se quede en el monasterio. Y fundó varios monasterios, como les digo, lo que tenían era 12 monjes,
para que fuera una comunidad, y un abad. Y él era, digamos, como el superior general, y bueno, luego ya vendrán las reformas a la regla, ¿no? En Cluny, en Cister, los camaldulenses, los olivetanos, es decir, montón de aplicaciones distintas de la regla, ¿no? Y todo eso, vamos, ha enriquecido a la iglesia, madre del Señor Jesucristo. A ellos les debemos, sobre todo, que se conservó la cultura, gracias a los copistas, ¿no? En los monasterios se dedicaban a copiar los textos. Si no, no tendríamos ninguno de los clásicos. Oigan, de ahí vienen, son ellos los que los conservaron. Se dice que él predijo su muerte, fíjense, y entonces le dijo a los monjes que empezaran a cavar la tumba. Y cuando a los 6 días que terminaron de cavar la tumba, pues se murió. 21 de marzo, 547. Pero es 11 de julio. ¿Y entonces por qué lo estamos celebrando el 11 de julio? Miren, en parte porque ya saben que normalmente 21 de marzo es el inicio de la primavera, ¿ok? Y entonces siempre va a caer cerca, o estamos en Cuaresma, o va a caer la Semana Santa en esos días. Entonces, prefirieron moverla, la trasladaron, y entonces hay una tradición preciosa que ha quedado siempre que se celebre el 11 de julio. Mucha gente, evidentemente, tiene devoción grande a San Benito por la medalla. Espérense que ahorita me la saco, porque yo también la tengo. Sí, en la llave de mi carro. Aquí, miren, aquí la tengo. Vamos a acercarlo un poco para que la vean. Ahí está, ¿ve? Y entonces ahí está San Benito. Esta medallita evidentemente es muy famosa. O sea, se ha vuelto muy famosa porque San Benito es el primer exorcista de la historia conocido, según San Gregorio. Y entonces por eso se ha hecho muy famosa. Esta medallita no estaba haciendo yo la medalla de San Benito, es un sacramental, que no se les olvide que primero hay que exorcizar y luego bendecir. Sería bueno hacerlo el día de hoy, ¿verdad? Buena fecha. Bueno, vamos a las lecturas. Isaías, acuérdense que lo vamos a leer todavía estos 5 días. Isaías, capítulo 1, versículos del 10 al 17, el mero inicio, digamos, casi. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos tus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso cuando vienen al templo para visitarme? Dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados, ni sus asambleas, sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia. Auxilien al oprimido. Defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay que ver. Sí, es duro, ¿no? A mí qué me importan, uy, Dios mío, ya me tienen harto, uy, qué fuerte el Señor. Evidentemente todos son antropomorfismos, ¿no? Estas cualidades o defectos más bien de Dios son humanos, ¿no? Son reacciones humanas las que está describiendo el autor. Pero algo de verdad debe haber, ¿no? O sea, en el sentido de cuando ustedes oran, yo cierro los ojos, dice el Señor. Qué duro, ¿no? Sí, pero es que muchas veces, seamos honestos, ¿no? El ora y el labora no va. O sea, hacemos mucha oración, pero sin trabajo. Y el trabajo no me refiero al trabajo manual, me refiero a trabajar en la caridad, ¿no? La gran obra, de hecho lo dice la regla, es la caridad. Esa es la gran obra que tenemos que hacer todos, concreta. Defiendan los derechos del huérfano y la viuda, auxilien al oprimido, busquen la justicia, hagan el bien. De hecho dice, aprendan a hacer el bien. Bueno, ya ven ustedes, que si tenemos trabajo, tenemos trabajo. Y seamos conscientes, de nada sirve tanta rezadera si no va acompañada de una caridad concreta, de una justicia concreta. El Evangelio, Mateo, capítulo 10, versículos del 34 hasta el capítulo 11, versículo 1. O sea que ya terminamos de leer el capítulo 10. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe a aquel que me ha enviado.
El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vaya manera de terminar las instrucciones del Señor Jesús. Los de su propia casa serán sus enemigos. Yo no puedo decir eso de mí, sinceramente que no. Pero ¿cuántas veces lo hemos visto, no? Familias en las que yo lo he escuchado, ya, al muchacho, a la muchacha, porque lo quieren castigar, no volvés a ir al grupo juvenil. Ay, o sea, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué hacen eso? Eso es hacerle daño completamente, no es una manera de castigar a un hijo. Pero ¿cuántas veces vocaciones que se han perdido porque los padres se han opuesto? Sí, se han perdido así sencillamente porque los padres se han opuesto a que las hijas sean religiosas, los hijos sean sacerdotes o religiosos, lo que sea. Miren, esto tenemos que darnos cuenta, nos puede estar pasando. Y luego la clave de todo está en esto, ¿no? En la radicalidad. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Bueno, ya les decía yo en estos días, ¿no? El Señor Jesús no nos anda ahí suavizando, no le quita la exigencia, sino que Él es consciente. Si queremos realmente vivir el Evangelio, hay que ser radicales. El seguimiento del Maestro obliga, indica, implica. Hay que vivir de tal manera como vivió Él, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí, ese la salvará. Y luego, evidentemente, habla de quien recibe a estos misioneros, aunque sea un vaso de agua fría. Claro, agua fresca, el agua recién sacada del pozo, digamos. Claro. Qué lindo, ¿no? Son gestos pequeños, ahí se construye, en los gestos pequeños se construye todo. Les invito a hacer oración. Jesús nos ha dicho, quien quiera guardarse su vida la perderá y quien la gaste por mí la recobrará en la vida eterna. Pero a nosotros nos da miedo gastar la vida, entregarla sin reservas. Un terrible instinto de conservación nos lleva hacia el egoísmo y nos atenaza cuando queremos jugarnos la vida. Tenemos seguros por todas partes para evitar los riesgos y sobre todo está la cobardía. Señor Jesucristo, nos da miedo gastar la vida, pero la vida tú nos la has dado para gastarla. No se la puede economizar con estéril egoísmo. Gastar la vida es trabajar por los demás, aunque no paguen, hacer un favor al que no lo va a devolver. Gastar la vida es lanzarse aún al fracaso, si hace falta, sin falsas prudencias. Es quemar las naves en bien del prójimo. Somos antorchas que solo tenemos sentido cuando nos quemamos. Solo entonces seremos luz. Líbranos de la prudencia cobarde, la que nos hace evitar el sacrificio y buscar la seguridad. Gastar la vida no se hace con gestos ampulosos y falsa teatralidad. La vida se da sencillamente, sin publicidad, como el agua de la vertiente, como la madre del pecho a su bebé, como el sudor humilde del sembrador. Entrénanos, Señor, ayúdanos a lanzarnos a lo imposible, porque detrás de lo imposible está tu gracia y tu presencia. No podemos caer en el vacío, el futuro es un enigma, nuestro camino se interna en la niebla, pero queremos seguir dándonos, porque tú estás esperando en la noche, con 1000 ojos humanos, rebosando lágrimas. Amén. El Señor esté con ustedes, y les bendiga a Dios por intercesión de San Benito, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz lunes para todos, feliz fiesta de San Benito Abad.